Escuchas En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en su programa En Buena Onda, hoy conversando con el querido profesor Víctor Martín a propósito de la ética. Si nos quiere dejar un comentario por vía de texto, lo puede hacer al 0424-640-9242. 0424-640-9242. Víctor, cuando uno conversa sobre ética, por lo menos a mí, me ocurre algo, se me viene a la mente una pregunta que quizás puede parecer muy elemental, pero yo la verdad es que tengo que confesar que no la he podido resolver hasta ahora. Voy a cumplir 30 años este próximo octubre y creo que voy a llegar a mi cumpleaños sin haber resuelto esta pregunta, que es ¿por qué yo debo ser ético? ¿Qué gano yo con hacer el bien? Y para enmarcar esta pregunta, que a pesar de que parece muy simple, yo estoy seguro que tiene una respuesta mucho más compleja, le quiero llamar la atención sobre una pequeña anécdota que Platón cuenta en La República. La República es un diálogo, usted lo sabe mejor que yo porque ha sido mi profesor de filosofía. La República es un diálogo entre Sócrates, que es, digamos, el personaje principal a través del cual Platón da a conocer sus puntos de vista, y algunos otros personajes. Uno de ellos es Glaucón. Y Glaucón narra a Sócrates una historia muy peculiar a propósito de un tal Giges. Giges era un personaje griego que, según narra Glaucón, encontró un anillo mágico que cuando él se lo colocaba se hacía invisible. Entonces Glaucón narra que cuando Giges se ponía ese anillo y se hacía invisible, hacía algunas travesuras. Por ejemplo, se encontraba con algunos amigos de él y entonces él se quedaba ahí para escuchar lo que los amigos de él iban a decir sobre él cuando él no estaba ahí. Pero luego las travesuras se convierten un poco más graves. Por ejemplo, empieza a robar ciertas cosas, pero claro, como nadie lo ve robar nada, pues él roba impunemente. Hasta que eventualmente mata al rey de su tierra y se queda con su esposa. Y claro, la historia que Glaucón cuenta aquí tiene un gran trasfondo filosófico, que es que si nadie me ve a mí, si nadie me va a castigar por mis acciones, y si yo hago el mal, yo voy a salir impune, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué gano yo con hacer el bien? Esa pregunta es bien importante. Probablemente muchas de ellas, como esta, sean preguntas que no podamos responder de modo satisfactorio nunca, sino que tenemos que seguir buscando permanentemente. No me debo sentir tan mal entonces que no le he encontrado la respuesta. Tengo algunos años más que tú. Sigo buscando respuestas a muchas cosas y me he dado cuenta de que nuestro modo de ser humanos es más preguntar que responder. Por lo tanto, cada vez que además ve uno un programa sobre los orígenes del universo, se le nacen una gran cantidad de nuevas preguntas. Entonces, no nos preocupemos tanto por resolverlas, sino por avanzar en nuestro modo de preguntar. Y a propósito de esto, podemos recordar algo. Primero algo teórico y luego algo más directo para cada ser humano. Algo teórico que puede ser lo siguiente. La ética tiene en líneas generales 3 grandes funciones. La primera de ellas de orientación. Orienta mi vida. Es decir, le da a mi vida un determinado valor, una determinada dirección que puede ser valiosa para mí. Función de orientación. Segundo, la función de regulación de mi vida. La ética permite que yo me mueva dentro de ciertas reglas que me establecen límites, pero también me establecen derechos, posibilidades que yo quiero resguardar. Regulación, primero, orientación, segundo, regulación y tercero, autorregulación. Cuando yo asumo las reglas, no porque ellas me obliguen desde fuera, sino porque las considero valiosas y las quiero cumplir porque yo también me beneficio de ellas. Cuando hablamos de ética tenemos que ver los 3 elementos al mismo tiempo. Orientación, regulación externa y autorregulación, es decir, regulación interna. Pero si yo voy caminando por la calle y me encuentro un billete y ese billete no es mío, ¿cómo me beneficio yo en no recogerlo? Bien. Porque aparentemente yo me beneficio mucho más recogiendo ese billete. Con eso me puedo comprar un helado, puedo ayudar a mi mamá, qué sé yo. Usted está diciendo, bueno, pero la ética dicta que en la medida en que uno hace el bien, uno se beneficia también. ¿De qué manera me beneficio yo no recogiendo ese billete? Primero, es interesante recordar siempre que la ética tiene una visión de largo plazo. Pero no la tiene simplemente porque se nos haya ocurrido a los que trabajamos en ética, sino porque la ética sigue, como lo dábamos en la definición de ética, sigue a la vida, sigue caracterizando siempre cómo queremos que sea nuestra vida. Y la vida de los seres humanos es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto inmediatista, de corto plazo, es un proyecto de largo plazo.
diciéndolo anecdóticamente, todos los seres humanos estamos programados para vivir 120 años, más o menos, o hasta 150, dicen algunos, pero depende de cómo llevemos nuestra vida que podamos acercarnos a ese nivel. Parece que ser filósofos contribuye a eso, porque el filósofo creador de la hermenéutica Gadamer vivió hasta 102 años. Y en general los filósofos han sido longevos, ¿no? Bueno, entonces, pero no todos, ¿no? No todos. Kierkegaard, Nietzsche, esos murieron jóvenes. Bueno, pero digamos que tenemos tal vez un chance de ser longevos. Es decir, hay que medir la ética en el largo plazo y no solamente en un acto. Aristóteles decía que una persona tiene una conducta ética a lo largo de toda su vida y hay que valorarla a lo largo de toda su vida. Muchas veces nos equivocaremos. A lo mejor muchos podemos, en un momento dado, pensar en que algo va a ser un bien para nosotros en ese momento. Inmediatista. Pero luego podemos decir, si yo lo devuelvo, el billete que me he encontrado, ganaré en prestigio, ganaré en afecto de mi familia, ganaré en mi trabajo, porque de pronto van a decir es una persona confiable, lo vamos a proponer como gerente, ganaré en mis clases si soy profesor, porque mis alumnos van a decir, profesor, usted nos ha dado un ejemplo de cómo debiéramos avanzar. Entonces, pero tal como usted lo plantea, y yo estaría de acuerdo con usted, pero es un asunto muy interesante, tal como usted lo plantea, siempre pareciera que hubiese un interés propio en la ética, porque muchas de las razones que usted está dando para devolver el billete persiguen el interés propio, persiguen el prestigio, persiguen el bienestar de aquellos que están cerca de mí. Y muchos filósofos y sistemas éticos siempre nos han dicho, bueno, las acciones éticas deben ser desinteresadas, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, a mí me da la impresión que por lo menos tal como usted lo está planteando, la acción ética va respaldada por el interés propio también. Claro, lo interesante de la ética es que ella caracteriza las acciones consideradas éticas más allá del interés por su valor. Es decir, es diferente una acción valiosa a una acción que represente un interés. Una acción valiosa es la que realiza un bien, y ese bien incluye varias formas de interés. Los que han estudiado economía saben que el bien que puede producir la economía, por ejemplo, el crecimiento del país, implica varios tipos de interés, es decir, el interés de los ciudadanos, el interés del Estado, el interés de los empresarios, el interés de los trabajadores. El bien incluye al interés, pero no al revés. El interés no siempre incluye al bien. Si yo obro por interés, puedo obrar mal muchas veces. En cambio, si yo obro por el bien que voy a producir, voy a incluir intereses. Entonces, no está mal decir que la ética encierra un elemento de interés, pero a condición de decir que lo encierra legítimamente en la medida en que genera un bien que sí, pero hay cierta tendencia en el público general a decir que, por ejemplo, si una empresa hace un gran donativo, lo primero que se dice, lo hace es para evadir impuestos, no porque realmente ellos busquen el placer de la institución que está recibiendo ese donativo. Pero claro, yo creo que acá la distinción está en que eso realmente no importa. Es decir, si la acción conduce a un bien mayor, ¿qué importa cuál es el interés que persigue? En definitiva, también volvemos a ser aristotélicos en esto. Efectivamente, la ética se cumple cuando produce un bien. Las motivaciones son importantes, pero no son tan decisivas. Lo decisivo es producir un bien. La motivación, además, puede ir cambiando. Hay muchísimos ejemplos en los cuales una persona que originalmente empezó a hacer algo bueno por un interés egoísta, termina volcándose a eso bueno, incluyendo su interés en el interés de todos los que están inmersos en esa acción. Es decir, que las motivaciones pueden cambiar. El bien es el que hay que realizar a toda costa. Y por lo tanto es una ética que apunta, la de Aristóteles, por ejemplo, a crear el bien y a incluir dentro del bien muchas formas de interés, incluyendo el interés propio. No está planteado en la ética un combate entre egoísmo y altruismo. No es ese el combate de la ética. En la ética se puede tender a hacer el bien para todos, pero ese bien me incluye a mí. Por lo tanto, el enfrentamiento no es entre altruismo y egoísmo, sino en trabajar por un bien que sea común.
Y un aspecto muy importante de la ética es que hay que tomar decisiones. Es decir, realmente si no tenemos una decisión frente a una acción, eso no se puede considerar una perspectiva ética. Y precisamente, puesto que la ética trata sobre decisiones, vamos a escuchar una canción muy propicia para esto, que es de Rubén Blades, Decisiones.